Hoy decidí hacer este video hablando de formatos, que es la principal razón por la que el contenido es aburrido o por la que el contenido de una marca puede no estar funcionando. Hay diferentes razones que ayudan a que el contenido funcione y una de esas, y yo diría que la principal, es entender muy bien los formatos de contenido. Entonces hoy quiero explicarles un poco acerca de esto. Me monté este setup, estoy acá y bienvenidos a mi Airbnb. Llevo unos días ya en este Airbnb y me compré este tablero que aquí están viendo más en HD. Vamos al tema del video, que son los formatos. Uy, esto se me quedó sin formatos. Nice. Entonces, primero, ¿qué son formatos y por qué me parece importante saber y entender los formatos para el contenido de tu marca? O sea, esto es más que todo para founders que están creando contenido para promover su negocio, o para dueños de marca que crean contenido para su marca y que ellos son como esta cabeza creativa. Yo creo que esto ayuda mucho a principalmente dos cosas. Entonces, generar ideas constantemente y como decir una misma cosa de diferentes maneras. Entonces yo diría que como repetir mensajes. Hay otro uso, ahora que me acuerdo acá, es el de como ser entendido, que pues yo diría que a lo largo de este video se va a ir comprendiendo, entendido. ¿A qué me refiero con todas estas cosas? Básicamente un formato, por definición, es como la forma en la que organizas algo para presentarlo, ¿sí? Entonces, precisamente, es la forma en la que vamos a organizar nuestro contenido. Entonces, organizar y presentar contenido. Quiero hablarles, antes de cómo ponerme a hablar de ejemplos de formatos que pueden aplicar en sus videos, quiero mencionar un poco cuál es la estructura para entender y aplicar formatos. Entonces, a lo que me refiero es que pues ustedes tienen un negocio que pues es un negocio, entonces puede ser un e-commerce, o puede ser un comercio tradicional, o puede ser una marca de servicios. Entonces este es un negocio. Su negocio como tal es una marca, entonces pongamos acá, es una marca. Es una marca, como lo quieran o no lo quieran, su negocio es una marca. Entonces esa marca tiene una identidad. Entonces tiene una identidad, tiene unos beneficios. Y en general yo diría que para recopilar absolutamente todo, tiene un universo. Tu negocio y tu marca tienen estas cosas de por sí, o sea, como que son inherentes. O sea, puedes o contarlas o decidir no contarlas, pero están. O sea, tienes identidad, tienes beneficios, tienes un universo. Y puede que las sepas o no las sepas, pero están. Normalmente la tarea de cualquier negocio es estas cosas que ya son la base y como que ya existen, comunicarlas. Para comunicarlas se crean como estos elementos transversales que son los pilares. Entonces esto es interno, esto ya es como lo que se comunica, comunicado. Y las formas en las que comunicamos estas cosas son los pilares. Un pilar se refiere como a funciones que tiene tu contenido, o como grandes conceptos que hay detrás de tu contenido. A ver, voy a dar ejemplos puntuales. Entonces tengo un negocio que es una marca de ropa, súper fácil de entender. Esa marca de ropa tiene una identidad, tiene un universo, tiene unos beneficios. Entonces, por ejemplo, un pilar para comunicar todas estas cosas es, por ejemplo, el pilar aspiracional. Entonces es un pilar. Todo lo que respecta a contenido aspiracional y como los diferentes ángulos que se pueden tener de cómo comunico lo aspiracional de mi marca. Después puede haber otro pilar que es como el lifestyle, que parecen cosas parecidas, pero en realidad no lo son. Y hay otro pilar que puede ser el de proceso. Entonces en este comparto como cosas de cómo hice la marca, cosas del detrás de cámaras. Entonces tengo estos tres pilares. Aquí es donde van a empezar a aparecer los formatos. ¿Por qué? Porque dentro de cada pilar, como les dije, hay diferentes ángulos. Entonces, como diferentes subtemas, por así decirlo. Entonces, ángulos. Entonces, ángulo. Y ese también tiene ángulos. Entonces pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber 5. Los ángulos son, por así decirlo, realmente es la idea, ¿sabes? O sea, cada ángulo es una forma de comunicar algo de ese pilar. Entonces, por ejemplo,
dentro del pilar aspiracional, un ángulo es que las personas siempre están en eventos deportivos como top. O sea, ese es un ángulo para comunicar lo aspiracional de mi marca. Y otro puede ser que esa misma persona también tiene una comunidad muy fuerte que se ve de una manera. Entonces, cada ángulo, aquí es donde entra lo interesante, se puede comunicar con diferentes formatos. Entonces yo puedo comunicar lo que hablaba de que mi persona, como el personaje aspiracional de mi marca está en eventos deportivos top, entonces yo puedo acá comunicar eso con diferentes formatos. Entonces cada ángulo puede tener sus formatos, entonces voy a poner estas bolitas y nos vamos a imaginar que son formatos. La gracia de los formatos es que finalmente es lo que los usuarios y tu audiencia termina viendo. Tu audiencia, que son ellos, terminan de entender todo esto de tu negocio, toda esta base, como esto, si alguien lo conociera, te compraría, porque conoce cómo le sirve, conoce qué identidad representa, se va a sentir relacionada, se va a sentir que esa persona hace parte de esa identidad, conoce todo tu universo y todo lo que significa tu marca. Entonces, si una persona conociera estas cosas, pues te compraría. Lo que pasa es que no lo saben. Entonces, los formatos finalmente es el contenido en sí, son las formas en las que tú tienes de contarle a esta audiencia. O sea, ellos ven esto, ellos ven los formatos. Y digamos que cada formato está asociado a este núcleo. Y como la repetición, que vean estos formatos y vean ese mensaje tuyo repetidas veces de diferentes maneras, es lo que hace que al final del día te puedan y te quieran comprar. Porque entienden todo esto y pues son las personas correctas, son tu audiencia. Entonces, esta base me parecía súper importante antes de hablar de formatos, o sea, como de ejemplos de formatos que pueden usar. Entonces aquí yo voy a compartirles algunas ideas de formatos. Por ejemplo, yo que estoy más o menos en el rubro, o que estoy como en el mundo de los que vendemos servicios. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un negocio, o sea, tú eres un dueño de negocio que tiene un negocio de servicios, entonces aquí te voy a hacer unas recomendaciones de por qué deberías entender los formatos. Entonces, tú eres este dueño de negocio que crea contenido. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes decir una misma cosa, pero encasillarlo en un formato equivocado y que le llegue a las personas incorrectas. Entonces, puede que tú estés haciendo un video explicando información de valor, pero lo haces en un formato talking head, que es como un formato hablando a cámara, y ese video probablemente conecte, o sea, dependiendo de cómo lo hables, o de pronto lo haces con más storytelling. Entonces, el caso es que ese video, solo por el formato que escogiste, le llegue o lo entienda y como que conecte realmente una audiencia que no es la que quieres, que es finalmente los posibles clientes, sino que te conecte una audiencia que de alguna manera desea ser tú. O sea, es una audiencia que es como el wannabe. Entonces, si escoges un buen formato para comunicar esa misma información, que por ejemplo a mí se me ocurre, y es una observación que he visto, como un formato que transmite demasiada autoridad y conecta demasiado con founders, es el formato de pantalla dividida, si hablamos de contenido corto. O sea, es un formato en el que tú estás arriba explicando y abajo está tu explicación en un tablero, que esto básicamente demuestra que ya lo estás haciendo, ya lo haces, que lo explicas, y como normalmente esto también se lo puedes explicar a alguien más, tiene aún más efecto, y básicamente esto comunica que ya es real, es algo que ya estás aplicando, pero eso es muy interesante ya para posibles clientes, porque están viendo que es algo que ya estás aplicando. Entonces este formato, por ejemplo, es el que sí te sirve. Entonces, asimismo, ahora voy a hacer un ejemplo. Si eres un dueño de marca, como de marca comercial, y vendes un producto y pues tienes una marca alrededor, de cómo funciona esto exactamente igual. O sea, tú tienes un producto, que digamos que este es nuestro producto, y tienes una marca, entonces tienes un universo. Los formatos que tú escoges para compartir este producto van a terminar conectando con unas audiencias o con otras. Entonces, por ejemplo, si tú decides comunicar tu producto con videos hechos con IA, o ni siquiera con las típicas fotos hechas con IA que tienen un fondo super pro, pues eso va a conectar con una audiencia, como cierta audiencia. O sea, el formato funciona así. Si tú decides esa misma cualidad de tu producto, comunicarla con un video cinemático y como con un comercial, por así decirlo, eso le va a llegar a otra audiencia. Normalmente a un público mucho más general, porque lo que compartes en tus comerciales es como muy
para las masas. Si esta misma cosa lo haces en otro formato, por ejemplo, más de detrás de cámaras, que pongo BTS de Behind the Scenes, si haces algo más de detrás de cámaras, probablemente eso conecte uno con una audiencia que ya tienes y esto sea como más de fidelización. Entonces, a ver, pongámoslo un poco más concreto. Digamos que vas a hablar de un beneficio de tu producto. Ese mismo beneficio de tu producto, por así decirlo, lo puedes comunicar como súper directamente con texto y con la imagen hecha con IA, y eso le va a llegar a un público que lo va a interpretar de una manera. Ese mismo beneficio lo puedes comunicar a través de un comercial y eso le va a llegar a otro público, pero ese mismo beneficio, de hecho, puedes grabar el proceso detrás de cámaras de hacer ese comercial, hacer un behind the scenes, y eso probablemente pues va a conectar más con esta audiencia. El caso es que todos terminan siendo diferentes maneras de decir la misma cosa, y por eso es importante entender realmente los formatos, porque puedes decir como una misma cosa muchas veces, porque finalmente también en el contenido es muy importante el hecho de que a las personas se le queden. O sea, tú tienes que siempre repetirte y repetir y repetir y repetir, y cuando tú sientes que has repetido un mensaje ya demasiadas veces, entonces te repetiste un mensaje 5 veces y para ti es como Dios, ya estoy cansado, pero para tu audiencia es como que en la 5ª vez entendieron cuál era el mensaje. Entonces, por eso es importante repetir, pero repetirlo con diferentes formatos, para que no se sienta como exactamente lo mismo. Por ejemplo, quiero hablar de más formatos para dueños de marca, como para iluminarlos. Entonces, por ejemplo, está el de Behind the Scenes. Ese me gusta mucho. Para creativos también sirve el de Behind the Scenes, que es básicamente mostrar el proceso detrás de. Entonces, por ejemplo, creo que aquí también salen otros subformatos. Eso de pronto más es como un tema de contenido, como un ángulo. Pero entonces, por ejemplo, hay un formato que vi que me gusta mucho, que es que el video empieza con iPhone, y después pasa a la superproducción. Entonces es como que esto se siente súper orgánico, y después el video súper producido y bueno, o sea, es como que esto retiene, esto llama la atención y esto como que te retiene ahí. Después otro formato de behind the scenes que he visto es como que hay como un carrusel, y en el carrusel presentan un problema o como lo que quieren hacer, después una posible solución, después como hacer la solución y el resultado final. Eso es otro formato para comunicar el behind the scenes. Formatos, por ejemplo, cinemáticos. Esto creo que también es un formato cinemático. O sea, este mismo formato aplica si quieres como contar la narrativa como de tu marca en un comercial, por así decirlo. Pero es que hay demasiadas inmensidades de formatos. Por ejemplo, he visto unos videos muy chéveres. Formato cinemático, pero como de un micro momento de un personaje. Entonces hay un personaje y ese personaje hace algo y ese video dura como 10, 15 segundos, incluso menos. Y ese video es como cinemático, pero solo habla de un personaje. O hay otro que, por ejemplo, es como ya habla de como de una identidad y el comercial dura como 30 a 20 segundos y tiene un storytelling. El caso. Espero se haya entendido esa idea de formatos y cómo se puede beneficiar a cualquiera de realmente entender los formatos. Otra razón de por qué es importante entender los formatos. Normalmente pasa esto. O sea, tu marca tiene ideas y tú tienes ideas. Y necesitas que, o sea, como tú como dueño de negocio tienes ideas, tu marca tiene ideas. Esas ideas se las tienes que comunicar a tu audiencia, o sea, tienen que conectar con tu audiencia. Tienen que entenderlas, que finalmente pues eso es el marketing, que tu audiencia entienda esas ideas, esos conceptos de tu marca, esos beneficios. Los formatos te ayudan a comunicarles esas ideas y que entiendan como cada concepto, que lo entiendan muy bien. Entonces aquí aparecen los formatos. Son como ese mediador. ¿Por qué? Porque cuando hay un formato viral, digamos que es un formato viral, entonces estas personas ya entienden el formato. Y cuando tú pones tu idea en el formato viral, entendiendo el formato, o sea, no estás copiando un video viral por copiar un video viral, sino que estás entendiendo cómo funciona ese formato que ya esta audiencia conoce. Van a scrollear, van a ver el video en el segundo uno y es como, bueno, ya entiendo de qué se trata esto,
como que solo tengo que asimilar esa información nueva o esta nueva versión. Es una forma de facilitar a tu audiencia que entienda tus conceptos. Entonces, para eso necesitas encontrar formatos virales. Entonces, ¿cómo encuentras formatos virales? Créate un IG, o sea, créate una cuenta de Instagram que esté destinada a consumir contenido de audiencia, o sea, de tu audiencia. Que son ellos. Entonces, en esa cuenta de Instagram consumes contenido que consumiría tu cliente ideal. O sea, no consumes el contenido que a ti te gusta, sino el que consumirían ellos. En ese Instagram, pues te va a aparecer un montón de contenido y la idea es que tú veas los videos que les va bien y probablemente como todo tu Instagram está hecho del contenido de la audiencia, vas a entender a lo que me refiero con formatos, que son videos muy parecidos. O sea, literalmente es como el mismo video, pero le cambiaron algo, le cambiaron el fondo o como que lo aplicaron para ellos. Pero funciona porque es como una forma de organizar y ahí vas a recopilar esos formatos virales, recopila 10, 15 y cuando te pongas a crear contenido, pues entonces tú ya tienes la base de tu marca, ¿sí? Porque sabes cómo crear la base de tu marca. Después como que tienes tus pilares y tienes que comunicarlos. Entonces aquí es donde pues coges estos formatos, entonces sumando la base de tu marca y entiendes qué tienes que comunicar, le aplicas formatos a esas cosas que tienes que comunicar y eso básicamente ya te da un plan de contenidos. Para hacer en el mes, o sea, y puedes decir las mismas cosas de diferentes formas. Entonces, nice, que es un poco la razón por la que hago este video. ¿Qué pasa? Y aquí es donde yo te hago una propuesta. Aquí te menciono la importancia y hace un rato te mencioné la importancia de por qué necesitas una base, como tener muy clara esa base de comunicación. Esas cosas que tu marca ya tiene de por sí, como la cuentes o no la cuentes. Y puedes decidir trabajar la base o no trabajarla. Yo tengo un video precisamente donde explico cómo se construye esta base, cómo puedes construir y de hecho tengo otros videos donde como analizo esta misma base de otras marcas. Analizo esos pilares de comunicación de otras marcas. Trabajar el de cómo puedes crear la base para tu propio negocio, para tu propia marca y el de referencias y análisis a otras marcas para que también entiendas cómo lo están haciendo otros. Entonces tú ahorita acabas este video y vas y miras esos y así aprendemos y crecemos todos. Y me quedo y voy a repetir acá mientras borro como el hecho de que hay diferentes formatos para diferentes audiencias y es muy importante entender a tu audiencia para saber qué formatos les vas a decir a tu audiencia, o sea, qué formatos vas a usar para realmente llegarle a tu audiencia. Creo que ese es el mensaje que más he aprendido recientemente y que es la razón principal por la que quería hacer este video. Entonces, espero les haya servido un montón. Nos vemos en un próximo video, que probablemente sea el video que vas a ver después de este. Esto mismo que acabas de ver, el hecho de entender la base, entender los pilares y aplicar formatos y desarrollar todo hasta producir el contenido, es cosas que trabajo con mis clientes. Trabajo todo este aspecto de comunicación hasta la producción con mis clientes, pues precisamente para comunicar mejor sus marcas. Si tú tienes una marca y te interesa trabajarla como a ese nivel de desarrollar muy bien tu comunicación para que comuniques tu valor de verdad y le llegues a las personas que quieres llegarles, te voy a dejar mi Instagram en la descripción y ahí puedes escribirme la palabra amigo. Apenas yo vea la palabra amigo en mi Instagram, pues ya sabré que vienes de este video y te tomaré más en cuenta que cualquier otra persona que me escriba para trabajar. Nuevamente espero te haya servido, espero que crezcamos juntos y nos vemos en un próximo video. Adiós.